Buenas, profesor, mi nombre es Diego Díaz Mora y le voy a explicar la parte del Excel donde usamos los mapas de Carnot y obtenemos las ecuaciones para que en el display se muestren los valores deseados, ya sea numérico o letras. Aquí usamos estas letras de esta manera. El display nos mostrará una letra en esta parte, cada uno. Son 6 displays los que utilizaremos y cada uno mostrará una letra. Estos son nuestros mapas de Carnot. De aquí los obtendremos. Aquí cada mapa de Carnot es una salida que nos mostrará una letra en el display, dependiendo de cómo esté su código en esta manera. Estas son nuestras ecuaciones obtenidas de los mapas de Carnot. Aquí sumamos cada una o vemos cuáles se repiten. Si se repiten, no utilizamos ninguna más, solamente las ponemos una vez. Y ver cada segmento cómo es la letra para cada uno. En el segmento D, ver cómo es cada letra. Nos dieron 112 mapas para esta parte, donde cada una, como dije anteriormente, es una salida para el display que vamos a usar. Y después de obtener esto, se crea el circuito donde se hará la sumatoria. No sé, el circuito donde se crea la suma de la operación, pues, no se me entienda. La operación se introduce cada una de estas y es la que nos dará en el display ya simulado los números o valores de aquí. Ok, como se explicó anteriormente un poco, el procedimiento previo para poder realizar este circuito combinacional, partíamos desde nuestras funciones obtenidas de los mapas de Carnot. Los resultados nos daban unas funciones para poder emplear las compuertas lógicas, que justamente aquí están. Obviamente algunas se iban a repetir, entonces conforme se fue realizando el circuito se iban tomando diferentes salidas de esa misma función. Por ejemplo, podemos ver que de esta misma salen tres salidas para diferentes displays que ocupaban esa función. Se utilizaron logic states para manejar los estados altos y bajos, y 6 displays de 16 segmentos. En este caso fueron de cátodo común, lo que significa que serán alimentados por un nivel bajo o conectados a tierra, sus dos conexiones de este lado. Posteriormente se buscó en internet el diagrama de conexión para este tipo de display, para saber qué letras corresponden a cada pin, ya que en un inicio se pensaba que era en orden. Entonces daba un poco de problemas, pero se llegó a que este es el orden de como están las acomodadas las letras. Entonces, comenzando por la primera función del segmento A, fuimos organizando las compuertas. De un inicio pusimos directamente estas dos NOT, porque vimos que en casi
la mayoría se ocupaba, entonces de ahí se podían sacar las conexiones sin necesidad de estar poniendo muchas más compuertas NOT. Tal vez nuestro error o un pequeño fallo que tuvimos que esperamos arreglar con la práctica es el acomodo de estas compuertas, ya que hace que nuestro circuito se vea muy complejo o muy grande, que a la práctica eso no es bueno. Pero a fines de simulación esperamos se entienda el diagrama de conexiones. Tratamos de dejar más a la orilla las compuertas más complejas, como son estas. Entonces, conforme nosotros seguimos el paso de conectar display por display, de acuerdo a la función que ocupara. En este caso, la ocupa una B sin negar, entonces la sacamos antes de esta compuerta NOT. Antes de proseguir con los demás displays, creímos conveniente ir haciendo pruebas de que nos diera la letra correcta, ya que si al final, como se observa, digamos, nos esperamos hasta el final para hacer pruebas, iba a ser demasiado complejo revisar conexión por conexión, ya que al hacer un poco de zoom se nota pues una extensa cables, o el diagrama de conexión es bastante enredoso a cierto punto. Entonces fuimos haciendo pruebas, por ejemplo, haciendo pruebas primero con esta letra, con la primera. Entonces fuimos probando que las diferentes combinaciones nos diera. Entonces en nuestro caso 00 daba la letra J, que es correcta. 0 y 1 daba, a ver, ok, era un error de Proteus tal vez. Entonces en 01 nos da la D, que es de Diego. 1 y 0 nos da la L de Luis, que es correcta. Y 1 y 1 nos da la I, que este es como un comentario a fines de diseño y para hacer como cumplir el problema que nos propuso de que fueran 4 nombres o de 4 integrantes. Entonces ese nombre lo pusimos extra, no es que forme parte de nuestro equipo, pero quisimos hacerlo completo el trabajo. Y además pues no utilizamos todo su nombre, o sea, solo fue como para representarlo. Entonces una vez que fuimos corroborando que cada display nos diera el correcto, seguimos conectando los demás displays en el orden de las funciones que nos dio nuestro mapa de Karnaugh. Aquí se puede ver cómo conectamos, porque los displays a veces en algunas funciones salía un estado alto, entonces lo conectamos directamente a este logic state para mantenerlo constante, y otras era directamente un 0, entonces lo conectamos también al logic state general, que era constante, y así asegurar sus estados activos y sus estados altos y bajos. Y ese sería el funcionamiento óptimo, el funcionamiento correcto de este problema. Como resultado de este circuito combinacional, a la hora de simular, nos da los nombres completos en cada display. Ahí sería el segundo, que es la combinación 0-1, el tercero, que es 1-0, y los demás se mantienen apagados, y 1-1, que sería el extra que añadimos. Algo que notamos para este tipo de problemas es que, lejos de la complejidad de los mapas, porque era de 2×2, entonces era bastante fácil, es el diseño
para lograr un buen circuito y que y se mantenga limpio y con la del menos espacio que abarque será mejor. Y eso sería todo.